Ya se está grabando. Estamos compartiendo las diapositivas, sí, y listos. Pues bienvenidos oficialmente todos. Es una bendición reunirnos hoy para seguir con nuestro curso, aprendiendo, creciendo como discípulos de Jesús. Esta es la lección 6 de nuestro curso y vamos a reflexionar sobre la historia de Mateo capítulo 9 y aquí está mi Biblia, Mateo 9 y veremos el ejemplo de Jesús de hablar con la gente en cualquier circunstancia y eso nos motiva también a hacer lo mismo, a hablar con otros sobre las maravillas de nuestro Señor Dios. Bien, entonces pues vamos a comenzar nuestra clase. A ver, pero no los veo aquí ahí están. No los veía yo en mi pantalla, no veía sus caras, pero ahora sí. Ok, pues vamos a comenzar con una oración, amigos. Oremos. Ay, perdón. Otro compañero quiere entrar. Ahora sí. Listos, oremos. Querido Jesús, en tu ministerio, en tu vida aquí en esta tierra, no dudaste en socializar con cualquier clase de personas, sin hacer acepción de personas. Hablaste con todos y hablaste la verdad en amor. A veces hablaste la verdad, una verdad dura a los que estaban endurecidos, sí, pero también, Señor, ofreciste una palabra de amor tierno, de consuelo para los que em, pues que su esperanza ya se estaba apagando, Señor, y los llamaste. Los que andaban desviados, los hiciste volver al camino. Señor, siempre tenías la palabra correcta para cada momento, para cada persona. Enséñanos esa sabiduría por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Ok, muy bien. Siempre más compañeros entrando. Ahí está. Saludamos también a Eddie Figueroa. Buenos días. Alberto Buenos Mavo, ¿qué días, pastor, Dios tal? le bendiga. Gracias, Eddie. ¿Qué tal, Alberto Mavo? Roberto Buenos días, Ochoa. gracias a todos, Dios le bendiga. Gracias, Alberto. Roberto Ochoa. David, ¿cómo están? ¿Cómo Dios les bendiga, están? Dios les bendiga a todos. Gracias, gracias. Un abrazo, un saludo a todos. Qué gusto. Pues, ay, perdona. Más compañeros entrando. Qué alegría. Ok, pues listos. Hoy lo que vamos a hacer es vamos a abrir nuestras Biblias y analizar un poco Mateo 9 a 13. Describiremos también el hábito 3 de un discípulo que es hablar con la gente. Y por último, vamos a ver cómo la hospitalidad, por decir, puede abrirnos puertas para hablar con la gente. O sea, hospitalidad en el sentido de hacer el bien, el hábito uno, ¿sí? Fue hacer el bien. Hacer el bien abre la puerta para el hábito tres, que hablar con la gente. Muchas veces haciendo el bien nos va a dar chance, nos va a dar oportunidad para hablar con la gente, ¿sí? Bien, entonces, pues, les quiero plantear una pregunta para empezar. Perdón, saludamos también a Félix, Félix en Perú, buenos días. Em, a ver, los demás, creo que sí, hemos saludado. Wilfredo, no le hemos saludado. ¿Cómo está? Buenos días, pastor. Bendiciones. Disculpe, pastor. No, tranqui, tranqui. Gusto verlos todos. Bien,
Aquí, como yo ando en Paraguay, tengo el privilegio pues ya haber vivido aquí unos 5, casi 6 años en Paraguay y la verdad es un privilegio, es un lindo país. Si no conocen, espero que puedan conocer. No es así de que si buscan em, lujos no, pero es un lugar tan hermoso en naturaleza, la gente, la forma de vivir. Es un lugar muy tranquilo, así que espero que tengan la oportunidad aquí. Así que bueno, por mi orgullo ya de paraguayo, les pongo la foto de la selección paraguaya y me pregunto es esto, ¿cómo se convoca la selección, o sea, selección de fútbol, en tu país para competencia internacional? ¿Alguien aquí eh, futbolista que sabe más o menos cómo es el proceso? ¿Cómo eligen a los jugadores para la selección? ¿Alguien sabe? Miguel sabe. Adelante, Miguel. ¿Cómo lo hacen para decidir quién se queda, quién no? ¿Cómo es? Por empezar, tendría que estar la foto de la campeona del mundo, ¿no? Pero no importa, lo vamos a dejar a los paraguayos. Pero no, no, y eligen los mejores. Buscan, y acá en Argentina mayormente van al extranjero a buscar porque dicen que acá no están tan capacitados. O sea, no eligen los jugadores de acá de Argentina, los que están jugando acá en las ligas nacionales. Eligen los de la liga europea porque dicen que están mejores preparados. O sea, que eligen los mejores que hay en el mundo. Ok, ok, o sea, es lo más capaz, lo más preparado, los mejores. Así se elige Los un más equipo de caros selección. Los más caros, sí. valen, Sí. y valen de 50 millones para arriba todos. Sí, pero sí, es cierto, mayormente pues van a Europa a ver quién está jugando allá y no todos, pero sí, mayormente sí. Ángel, ¿quiere agregar algo? Gracias, Miguel. Sí, pastor, aquí en el Ecuador, desgraciadamente, no se elige a los buenos, se elige a la gente que tiene representación administrativa en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Por ello son los Mm, problemas que tenemos con el actual director técnico de CACES, quien ha tomado solo referencia del Club Independiente del Valle. Es una institución buena que ha impactado en el mundo, pero si hay otros jugadores en otros equipos que representan más y tienen mejor conocimiento. Esta indualidad, digamos, de eso, ¿no? Es mm. también de carácter político. Gracias, pastor. Esto es, o sea, a base de méritos, en muchos casos sí, pero también hay, digamos que entra algo de política o quién conoce a quién le cae bien a quién, no siempre es puro de quién es el mejor. Eh, pero fíjense que aquí en los evangelios, cuando digo evangelios me refiero a los 4 libros que cuentan la vida de Jesús, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En los 4 evangelios vemos otra dinámica cuando Jesús elige a sus discípulos. No elige a los más religiosos, no elige a los más fariseos, más pastores, más, no elige a lo más conocido, no se mete en la política, no. Otra dinámica, Jesús llamó a personas con pura gracia en su corazón, llamó a personas comunes, incluso a marginados, como en la historia de hoy. Hasta eligió a alguien de la profesión más despreciada, de una de las profesiones más despreciadas en Israel de sus tiempos, que es recaudador de impuestos. Y su selección, seleccionando a Mateo o a los pescadores, ¿verdad? O hasta uno, Simón el Celote, era tipo guerrillero. O sea, Jesús no los elegía por sus habilidades,
por su prestigio, por su educación. No, Jesús los eligió porque Jesús tenía un propósito para sus vidas, para transformar sus vidas, para darle un propósito de llevar el mensaje de salvación. Y planteo este tema porque quiero que ustedes vean lo mismo en nosotros. ¿Por qué nos eligió Dios? ¿Por qué nos eligió Jesús? ¿Por algo en nosotros? No, por algo en Él, su gran amor, su gran misericordia. Te eligió con un de propósito y a mí su también. gran amor. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo, capítulo 9, versos 9 a 3. Es una lectura muy breve, pero igual, vamos a leerlo. Espero que lo hayan leído en casa, lo escucharon en el video, sí, pero igual nos hace bien abrir la Biblia siempre. ¿Quién nos haría el favor de leer versos 9 a 13 de Mateo 9? Voy a poner el texto Amén. en la pantalla. ¿Quién es Valentina? ¿Usted qué se ofrece? Ajá. Sí, dale, Valentina, adelante. Dice así, pasando Jesús, allí vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco tribunos, de los tribunos públicos, y dijo, sigue, y se sentó y siguió. Y aconteció que estando sentado a las mesas en las casas, que es mucho publicano y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron eso, los fariseos dijeron, los discípulos, ¿por qué comen vuestros maestros con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprender lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gracias, Valentina. Muchas gracias. Ok, miren, primero empecemos con la pregunta que les planteé en el grupo de WhatsApp, que era simplemente, ¿por qué sorprendió tanto a los fariseos que Jesús fuera a comer a la casa de Mateo? Sí. ¿Por qué Si los me sorprendió permitile, tanto? profe, que la conté. Ok, ok. Gracias. ¿Quién quiere aportar? O sea, ¿por qué quedaron sorprendidos, tan sorprendidos? Ángel Aroca, creo que quiere aportar. Ángel.
Sí, Pues Marta pastor, Mendoza. no solamente el hecho de llamarle a Mateo, sino que la gente que estaba rodeada con él. Hay mucha gente que era recaudador de impuestos como él. Entonces, el hecho de compartir el Señor una mesa con toda esta gente que según los fariseos eran la peor escoria de la sociedad, al tildarlos como ladrones y serviles al imperio romano, entonces ellos decían no podían juntarse. ¿Cómo puede estar el Señor allí con estos pecadores? Entonces para ellos mantenían un legalismo no bíblico, sino con un legalismo solamente de hacer daño. Por allí veo uno de los puntos, pastor. Muchas gracias. Sí, exactamente. Ellos consideraban como pecado prácticamente el asociarse con personas que tienen un pasado, asociarse con personas que tal vez hasta su profesión actual es escandalosa, es ofensiva. Ellos consideraban pecado lo que no era pecado. Muy bien, muy bien. Eh, Le damos la palabra a Marta Mendoza. Adelante. Gracias, Sí, Ángel. pienso que la gente, como en la actualidad, también nosotros a veces hacemos acepción de personas y no nos juntamos con alguno que practica malos hábitos porque no queremos parecernos a él o que nos vean con él. Y en ese tiempo también, y había más reglas y normativas. Y los recaudadores de impuestos en ese tiempo eran gente detestable, digamos, a toda la sociedad, tanto a los pobres como a los ricos. Y los fariseos y publicanos sí se juntaban con él, pero pienso que era por el interés material o por las invitaciones a banquetes que siempre recibía. Jesús, como no hace acepción de personas, no hizo nunca acepción de personas, también en este tiempo, también elige a lo más vil de este mundo y entre ellos también estamos nosotros y tenemos la gracia de ahora estar sentados a la diestra de Dios por la gracia de la salvación. Muy bien dicho. Y usted hace referencia a otros pasajes bíblicos que hablando de que Jesús, que Dios ha elegido a lo más vil del mundo, a lo más ofensivo, a lo más despreciados del mundo. Y todo esto para su propia gloria, porque lo hace ver bien a Él, ¿verdad? Cuando Él elige a los que no somos pues eso lo hace ver bien a Él. Muy bien. David, adelante. David, no, perdón. Sí, sí, David, adelante. Creo que sigue David, David Huanca. ¿Cómo está, pastor? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos Buen días, día, David. compañeros. ¿Cómo está? Bueno, lo que yo estaba viendo en este versículo, que me parece mucho de mucha riqueza espiritual, ¿ya? La parte de que Dios no ve y que si son personas marginadas, rechazadas, malas, que han sido pecadoras o que no lo hayan sido, sino ve los corazones de cada uno, ¿no? Ve de distinta manera y llama y nos dice justamente a ellos, porque a Jesús no le interesa que tengamos un ritual vacío, una iglesia vacía o corazones como los fariseos, sino quiere que estén comprometidos, ¿no? Y qué más, qué mejor más que alguien que ha sufrido, que ha visto la miseria en sí mismo, que ha vivido eso. Entonces, me parece este versículo muy interesante en esa parte de la riqueza espiritual. Y lo que tal vez podemos rescatar es que algunas personas se sienten, ¿no? Rechazadas y dicen, no, Dios no me va a llamar, porque yo soy pecador, yo soy esto, yo soy lo otro, yo he hecho esto,
pero son esas personas las más indicadas para verlo desde otro punto de vista y dar su testimonio, ¿no? Y entonces también me baso en con que dice, y levantó y lo siguió, ¿no? Cuando le dice a Mateo, ven, sígueme, entonces me voy en esa parte, ¿no? Eso era, pastor. Ujú, ujú, David, muy bien. Roberto Ochoa. Hola, buen día. Yo también comparto lo que el hermano estaba comentando recién, pero bueno, verdaderamente acá estamos hablando de hombres marginados, pero por la sociedad, no por Dios. Dios no marginaba a los hombres por su condición física o por el estado que estaba. Dios miraba el corazón. Cuando eligió Jesús a los 12, Jesús miraba el corazón de los 12. Eligió los mejores porque buscaban la justicia, tenían sed y hambre de justicia de Dios, lo que escogió Jesús. Si bien como hombres a veces calificamos o cuestionamos cosas que vemos porque a través de nuestros ojos a veces caemos en el pecado porque calificamos o juzgamos, y en este caso los fariseos juzgaban, estaban en lugar de Dios en ese momento porque juzgaban que esos no eran dignos de estar sentado Jesús a la mesa porque lo consideraban mejor que lo que estaban. Verdaderamente, eso es mi opinión, y bueno, quería compartirla. Que Dios les bendiga. Ujú, Roberto, súper bien. Estamos identificando, amigos, yo creo que un pecado en esta historia. El pecado aquí más bien es de los fariseos, de juzgar la cosa según las apariencias, juzgar a las personas, excluirlos de la gracia de Dios, excluirlos de la iglesia, excluirlos bueno, no voy a hablar con ellos por algo o sea, por ejemplo, los publicanos o recaudadores de impuestos tenían la fama de corruptos, entonces para los fariseos automáticamente quedan fuera, excluidos literalmente estaban excluidos, los que trabajaban en eso quedaban excluidos de la sinagoga. Y imagínense, ¿qué será? Bueno, em, también pregunté qué profesión o quiénes son los eh, recaudadores de impuestos en tu sociedad, en tu cultura, en tu país. Y planteo algo. Yo he vivido en varios lugares y en algunos lugares los que son como tipo recaudadores de impuestos es como alguien que trabaja en tránsito, policía de tránsito. Uf, en algunos lugares eso es lo más despreciable. Todos odian a los que, porque tienen la fama de corruptos en algunos países. Yo sé que no en todos lados es así. O políticos. En algunos lados, ser político es como ser criminal. Todos sabemos que los políticos son ladrones. Bueno, esa es la idea. Pero aquí tenemos a Jesús acercándose, llamando a la gente que está en algo que parece que esta es una vida corrupta y tal vez Mateo sí, fue una persona muy corrupta, tal vez robó, defraudó, cobró de más, no sabemos todo, pero probablemente sí, pero aún así Jesús, su pasado no detuvo a Jesús. Bien, Miguel y después Wilfredo. Sí, yo eh, veo la mesa de Cristo, ¿no? Ujú, Una mesa larga con un montón de gente del tiempo de ahora, recaudadores de impuestos de ahora, ¿no? ujú, Y yo digo, me sentaría en la mesa si hay una drogadicta, si hay un pedófilo, un asesino, un degenerado, un homosexual, un ujú, pandillero. Yo me sentaría en esa mesa. Así creo que verían a los recaudadores de impuestos y a la gente que estaba sentada, ¿no? ujú, Y lo pensaría primero, pero Cristo se sentó en la mesa con ellos. ujú. Excelente su aporte, Miguel. O sea, no solamente los que, digamos,
trabajan en eso de gobierno, que están están en corrupción con el gobierno, pero también algo que se considera moralmente corrupto, sí, prostitutas, adictos, los que andan en, sí, eh, una vida sexualmente corrupto, y nosotros automáticamente los dejamos fuera, cuando Jesús nos enseña otra cosa. Wilfredo, escuchamos de Wilfredo. Muy, muy bueno su aporte, Miguel. Nos pone a pensar. ¿Y nosotros? ¿Nosotros qué? Wilfredo, gracias por su paciencia. Buenos días, pastor. Gracias lo que están en la sala. Bendiciones. Viendo esta escena, viendo el contexto, Jesús, como usted lo ha dicho, es un director técnico. Está buscando para que puede continuar el ministerio, ¿no? Y, y ahora él empieza con bastante prodigio, señal, y crea mucha expectativa en la vista de los fariseos, de los saduceos, del público en general, ¿no? Él está usando el nombre de Dios, él es el enviado, pero para ese entonces la gente tenía otra percepción de estar con Dios, estar apartado, libre, de no contaminarse con las gentes indignas, ¿no? Y entonces todo ese paradigma rompe y Jesús se reúne en la mesa de un cobrador y ese causa la indignación en la mente desde entonces de los religiosos, ¿no? Y el único lo que me lleva a entender, ¿no? Hay veces cosas que nosotros no entendemos, algún momento Dios nos tendrá que llevar para poder entenderle a Él. Y nunca lo entendieron los fariseos y esto lo llevaron a la cruz. Eso es mi aportación viendo el inicio del pasaje, ¿no? Ujú, ujú. Wilfredo, y ahora tu aporte me pone a pensar, nuestras iglesias tienen la misma dinámica que usted describe de, uff, nuestras iglesias son lugares para los que parecen los santos, o o nuestras iglesias son lugares que buscan y reciben a los que más necesitan de Cristo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Yo creo que esta palabra de Dios nos está retando a ver la cultura cristiana, digamos, de nuestra generación. Todo es buscamos a los más obedientes. Pues sí, Dios obra obediencia en nosotros, pero eso viene después, ese es el fruto, no es, digamos, tu boleto para entrar en la iglesia de, miren, esta es una persona que tiene todo en orden, puede pasar a nuestra iglesia. No, esto viene después, eso es lo que Dios obra con su evangelio, una vida transformada, pero a veces lo tenemos todo volteado y solamente buscamos a la gente que su vida se ve bien para empezar, y solo queremos esa clase de gente en nuestras iglesias. Jesús dice, no, no, lo que quiero es misericordia, no quiero sacrificio, no quiero el show, no quiero esa solamente santidad externa. Quiero que ustedes muestren misericordia. Esta historia también es una crítica a la comunidad religiosa de los tiempos de Jesús, y también yo creo que nosotros también debemos tomar en cuenta esto. Josefina, dale, usted tiene la mano alzada. Buenos días. Recordemos también que en los tiempos de Jesús, ¿no? Los fariseos, los sacerdotes de esa época, los religiosos, ellos gozaban de fama por su estricta apego a esa ley, ¿no? Y ellos jamás se hubiesen juntado con personas ni pecadores, de que ellos consideraban, o recaudadores de impuestos, que tenían esa fama de malversación de fondos, ¿no? Entonces, al Jesús venir así, romper con esos tabúes, esas leyes, ese sistema religioso que ellos tenían, ellos se lo encontraban
prácticamente humillante y le cruzaba Escucha. por encima de todo. Entonces, vemos cómo Cristo, ¿no? Se acercó a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque la finalidad de Cristo era que ellos vinieran al arrepentimiento, que ellos vinieran a la salvación. Y cuando se acercó a Mateo, ¿no? Él rompió con esto, condenó el sistema legalista de los fariseos. Y el hecho de que Jesús comiera con los pecadores indica que él miraba no solamente la manera de ser de esa persona, sino miraba desde el fondo, miraba desde sus corazones, ¿no? Más allá de lo que la cultura podía imponerle. Hoy día tenemos también que ver esto en nuestra iglesia, a qué estamos apegados, si es por puras emociones, si es porque diezmamos, le damos más cobertura o apoyo no nos preocupamos por la vida espiritual de los hijos, ¿no? De los miembros de una iglesia, a veces nos descuidamos en eso y estamos más con lo que puedan ofrecer más. Entonces no miramos desde el fondo en lo espiritual. Tratemos de siempre buscar el más allá, el fondo, conocer los corazones, como Jesús lo hizo, así como hizo con Mateo y con todos los pecadores que vinieron al arrepentimiento. Esa era la finalidad del Evangelio. Jesús hablaba de una vida espiritual mientras ellos hablaban de leyes y de una cultura religiosa. Amén. Ese es mi aporte. Sí, bien dicho, Josefina. Ellos querían una obediencia meramente externa a sus reglas extrabíblicas, sus reglas que ni siquiera eran de la palabra de Dios. Eso es lo que querían ellos. Es como hoy en día, como dice usted, ¿no? Que solo queremos los que diezman, solo queremos los que se ven limpios, solo queremos los que dicen amén, aleluya, que cumplen un papel ya en la iglesia. No pensamos en el corazón de la gente. Nos falta misericordia, como dice Josefina. Bien, y Jason sí le habíamos escuchado, pero lo puse en silencio porque estábamos escuchando a Josefina. Pero si quiere, sí, Ahí me escuchaba mejor, profe, que tenía problemas del audio. sí, le escuchamos. ¿Usted a nosotros? Gracias, sí, ahí los escucho, gracias. Perfecto, perfecto. Ada Castro pide el micrófono. Adelante, Ada. Bendiciones, pastor. Aquí lo que puedo ver, pastor, en esto es cuando Jesús se sentó a la mesa y los fariseos que pasaban lo vieron ahí, pero como quien dice, ¿qué hace? ¿Qué haces ahí? Entonces él se acercó ahí a los más necesitados, porque recordemos que Jesús vino por eso, por los pescadores, por las prostitutas, por los drogadictos. Entonces él mostraba ese amor que sabía que esa persona puede llevar esa carga, porque todos tenemos una carga, pero Jesús es el que nos da esa fuerza para llevarla. Entonces lo que puedo ver eso es que dice que los fariseos se sorprendieron al verlo. Entonces su misión de Jesús era salvar a esas personas que estaban en esa mesa para salvarlo, para llevarlos a una vida mejor, una vida eterna. Vemos también que en Lucas, pastor, en 19, Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces eso es lo que Jesús vino por aquel borracho que estaba perdido, que no tenía vida, no tenía nada, pero Jesús dijo, no, yo ahora vas a estar mejor conmigo. Entonces, por eso es que vino Jesús, por el amor que tenía las almas, por amor al prójimo. Y entonces, por eso los fariseos se sorprendieron ver la mesa, porque todos los que estaban ahí, pues eran unos recaudadores, unos que no los querían. Entonces, eso es, pastor, lo que yo quería aportar. Bendiciones. Oh, gracias, Ada. Así es, grande el amor de Dios para con nosotros también. Gracias, Ada. Miguel. Sí, profesor. Usted dijo si en la iglesia de ahora
se encuentran también la gente esa de antes, ¿no? Y yo tengo acá que los fariseos de esta época son los religiosos, los legalistas, los que son lobos disfrazados de ovejas, y que los motiva más el dinero que Dios, los que son idólatras, los que su Dios son las estatuas, que tienen boca pero no habla, tienen ojos y no ven, tienen piernas y no caminan, los que ponen las obras como primer mandamiento y su humanidad primero, pero Cristo no está. Cristo no está primero en su vida, porque si no dejarían las obras, dejarían la idolatría y pondrían la humanidad primero. Miguel, sí, que Dios nos salve de caer en lo mismo, ¿verdad? Que Dios nos abra los ojos para ver si nosotros estamos, eh, si nosotros andamos en el fariseísmo, por decir, que Dios nos salve. Sí, esta historia nos sirve de advertencia también, ¿verdad? Jason, adelante. ¿Quiere participar, Jason? Profe, buenos días. Bueno, ahí Buen día, Miguel. Díganos. comparto algo que dijo el hermano Miguel. Resulta y pasa y acontece de que en ese tiempo los fariseos surgió por ellos un sistema político. Y mire para dónde van las cosas. Los impuestos surgieron fue por los diezmos que se recogían en aquellos tiempos. Al surgir ese sistema político judío, comenzaron a coger los impuestos para ellos. Jesucristo se acerca a Mateo, que es recaudador de impuestos, o sea, como quien dice, el que administra los diezmos para ayudar a los demás. Pero obviamente esa persona es un pecador. Primero nosotros tenemos que reconocernos como pecador. Y mire que cuando prácticamente el pasaje bíblico, Mateo mira a Jesús y Jesús le dice, sígueme, Mateo le hace caso. Ahora la pregunta es, ¿por qué le hace caso? Porque es que obviamente el que está recaudando los impuestos le van a decir, el jefe le puede decir, venga, esa plata no se lo dé a los pobres, vamos a partirla entre usted y yo. En el Antiguo Testamento hay un sacerdote, Melquisedec. Melquisedec, la pregunta que yo me hago es, ¿qué hizo con los diezmos que les pasó a Abraham? Desde ahí es donde viene el tema de los diezmos, si se diezma o si no. Si se diezma. Lo que pasa es que ¿para qué se van a utilizar esos diezmos? Tanto el diezmo como la ofrenda se utiliza es para ayudar al huérfano, a la huérfana, al pobre, al viudo. Para eso son esas cosas. Bienvenidos sean aquellos pastores, aquellas iglesias que utilizan ese diezmo para bien, porque es que el diezmo y las ofrendas son para Dios. ¿Y qué hace Dios con eso? Pues ayudar a los demás. No obstante, Mateo no era que solamente estaba lleno de pecados, sino es que Jesucristo lo escoge porque conoce su corazón. Y debemos de tener en cuenta esto, llévenselo en la mente. Los impuestos fueron por causa del diezmo. En los tiempos aquellos se recogían diezmos porque Melquisedec fue rey y sacerdote. Y decían, no, lo que pasa es que como hoy en día la plata se lo cogen los políticos para robársela. Pero entonces por algo Jesucristo menciona el sacerdocio o el servidor, el que le sirve a Cristo, como el de Melquisedec. Entonces, eso era mi aporte, profe. Muchas gracias. Gracias, Jason, por compartir su perspectiva. Pues sí, amigos, la pregunta, mano, es de dónde vemos el amor de Dios y ahí hay varios aportes en el chat, pero pues tomándolo verso por verso, pues primero el simple hecho de que Jesús llama a Mateo, que parece el candidato menos probable para decir, ser discípulo de Jesús. Jesús llama a un recaudador de impuestos, que los impuestos eran los judíos que se consideraban, los consideraban traidores porque estaban con el enemigo, metidos con el enemigo. Los romanos, el gobierno romano, los judíos odiaban, bueno, ya es todo un tema, pero Jesús invita en su gracia a Mateo. Jesús también te invita a ti. Ven, sígueme. Verso 10, pues como nos menciona una hermana en el chat de que verso 10 vemos el amor de Jesús se sentó a la mesa con los pecadores. Jesús también quiere que tú estés en su presencia. Quiero que tú
te sientes en el banquete celestial con Él. Jesús también quiere compartir con vos, conmigo. Qué grande es nuestro Señor Jesús y Amén. que Dios obre ese mismo amor en nosotros, de que nosotros también estamos viendo a los menos probables como candidatos para servir en el ministerio. Bueno, les puedo contar mucha historia, pero una muy breve. Me tocó unos años trabajar con un grupo indígena y en una iglesia, una congregación, iba bien la congregación, más o menos. Yo estaba como pastoreando, pero capacitando a los próximos líderes para tomar cargo y vimos, ¿no?, en esa comunidad mucha necesidad espiritual, había mucha adicción, ¿sí? Drogas, violencia, alcoholismo, todo. Y nuestra iglesia no estaba llegando bien a esa gente. Entonces lo que hicimos fue empezar un ministerio que se llama tipo, celebremos la recuperación. Es como un ministerio para los que están batallando con cualquier cosa, adicción al sexual, adicción a droga, adicción hasta a la comida, adicción o a alguien luchando en su matrimonio. Era para todos y no lo van a creer. ¿Saben quién quedó como líder del grupo? Un hermano, un hermanazo mío que lo quiero mucho. Él, en, digamos que de chico había conocido a Cristo, o sea, creía en Cristo, tenía fe, pero por un tiempo se alejó y se metió se hizo bueno, en el narcotráfico, se hizo vendedor de drogas y también él había sido abusado de niño y él practicaba una vida homosexual, violencia, bueno, otras cosas también, pero él terminó siendo un líder en la iglesia, uno de los líderes, y él lideraba ese ministerio y cambió totalmente la cultura de la congregación, bueno, esa es una congregación medio cerrada o fría, wow, ahí es un lugar donde los pecadores son bienvenidos. Oh, y fue tan impactante, me cambió a mí mi corazón y me dio tanto gusto ver ese cambio en la comunidad. Bueno, lo- les planteo este ejemplo em, porque Jesús nos está dando un ejemplo de misericordia y de buscar a los perdidos. La fe en Dios no Profe, consiste. pero no vayamos lejos. Mire, la Iglesia Católica comete un error. La Iglesia Católica comete un error. Y por eso yo me he tomado el atrevimiento de escuchar muchas opiniones, seminarios, academias, universidades, y yo prácticamente contemplo con lo que dice en la palabra. La Iglesia Católica hace algo, rechaza, o sea, la persona no supuestamente no puede ser no puede alcanzar la santidad sino solamente son ellos. El sacerdote que está allá en Roma, el papa que está allá en Roma es el único que puede alcanzar la santidad. La santidad se alcanza es porque le elige el Espíritu Santo. El amor de Dios se ve ahí. El amor de Dios viene a buscar prácticamente a los pecadores. No viene a buscar, como lo dice, ¿para qué voy a buscar al médico? Yo no vine a buscar médicos, yo vine a buscar fue a pecadores que ellos están enfermos. Esos son los que yo necesito. Gracias, profe, muy amable. Sí, gracias Jason por su sinceridad y le cuento, lo mismo sucede en todo tipo, toda clase de iglesia, sucede en iglesia cristiana, evangélica, pentecostal, bautista, luterana, metodista, o sea, sucede lo mismo cuando creemos que, los elegidos son los que tienen la vida limpia y santa y todo en orden, y, o sea, no es cuestión de católico, evangélico, sucede en todos lados. eh, pero aquí Jesús nos enseña otra cosa que no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Y saben que eso es lo que hizo Jesús por vos y por mí. Jesús vino a llamarnos a nosotros. Y por eso podemos ser vulnerables, honestos, hablando de nuestras luchas presentes, pero también hablando, también
siendo abiertos acerca de nuestro pasado. Eso también es un ejemplo a la gente como el ejemplo de Pablo, que fue muy abierto. Yo fui hombre violento, perseguía a la iglesia, causé la muerte de personas. O sea, Pablo es muy honesto de eso, con ese tema en sus cartas, pero para la gloria de Dios, para decir, miren, si yo, el primero de los pecadores, el peor de los pecadores, si Dios me eligió a mí, eso nos sirve de ejemplo de, wow, sí de grande es el amor de Dios. Bien, amigos, muy, muy lindo esta historia, me encantaría pasar toda la hora hablándolo, pero otra cosa que queremos que consideren aquí con el hábito 3. Hábito 1 fue hacer el bien, ¿sí? Hábito 2, tener los ojos abiertos, o sea, no nada más nos quedemos pensando en nuestra vida, en lo nuestro, en nuestras necesidades, lo que tenemos que hacer, en lo que está en el celular, que tengamos los ojos abiertos para ver la necesidad de la gente y después tomar acción, haciendo el bien, sí, pero también en el hábito 3, hablando con la gente, ¿ok? Que no dudemos de asociarnos con los menos, los menos probables, con los que la cultura considera marginados, que nosotros los veamos, wow, esta es una oportunidad para ser discípulos. Jesús no dijo, quédense y esperen a que la gente te llegue. No, Jesús dijo, id o vayan, que vayamos a ser discípulos. Eso requiere ir, sacar plática, abrir una conversación, iniciar, tomar la iniciativa, amigos. Esto no es, hacer discípulos no es algo meramente pasivo, es algo activo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hablando con la gente? Enseñar, enseñándoles a obedecer todo lo que Cristo nos ha enseñado. Muy bien. Ahora, unos versos que queremos investigar. Aquí tenemos Segunda de Corintios 4:13. Segunda de Corintios 4:13. Alguien podría leerlo o en su Biblia o aquí en la pantalla. Segunda de Corintios 4:13. ¿Quién nos hace el favor de leer? Segunda de Corintios 4:13. Dice así, profe, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ujú. La fe que tenemos en el corazón es la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero tu fe, tus creencias, no puedes guardarlos como secreto. Es como no podemos tapar una lámpara. No, si nosotros creemos algo, deseamos compartirlo con los demás. O sea, de lo que está en este verso dice, de lo que está en tu corazón, creí por lo cual hablé. Creo algo, lo hablo. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Usted se llena de conocimiento bíblico. Usted se llena del amor de Cristo, eh, por ejemplo, aquí en las clases, o escuchando una prédica, o leyendo tu Biblia, o escuchando música de alabanzas o himnos, o música que te llena de la palabra de Dios, y por lo cual usted también habla. Lastimosamente, a veces entra, pero nada sale. Tiene que entrar en nosotros y después salir por la boca. ¿Qué es lo que está en tu corazón y cabeza sale por tu boca? No es tan complicado, ¿verdad? Em,
Pero este verso me ayuda porque y no es de, usted no tiene que inventar nada nuevo para evangelizar, para predicar, para enseñar. Es simplemente lo que entra, sale. Así de sencillo. Una de las cosas que queremos que ustedes vean aquí en Academia Cristo es, esto no es tan complicado. Nos hacen creer que, tenemos que prepararnos años y años y años. Y es bueno prepararse, no estoy en contra de la preparación, pero a veces nos dan de entender que uno tiene que tener 10 años de preparación antes de compartir la palabra o algo. Y no, recuerden la mujer samaritana que literalmente tenía minutos u horas de capacitación y ya te fue a hablar de invitar a la gente a conocer a Jesús. Es, no es tan complicado. Bien, entonces creemos, por lo cual también hablamos. Muy bien, ¿cómo deben ser nuestras conversaciones? Así que cuando hablamos de la gente, tomen en cuenta versos así. Primera de Pedro 3:15. ¿Quién lee Primera de Pedro 3:15? Zuli. Buenos días, Zuli. Adelante. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les piden explicarles la esperanza que hay en ustedes. Ay, gracias, Zuli. Amigos, aquí vemos el ejemplo de que sí, siempre debemos estar preparados para defender lo que creemos, para compartir nuestra fe, pero que les soy sincero, a veces veo un espíritu defensivo en los creyentes, pero que se pasa de defensivo a grosero muy fácilmente. ¿Me explico? Aquí vemos una linda combinación. Defender, sí, pero con mansedumbre y con respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. O sea, en vez de ponernos defensivos y feos y duros, fríos, aquí Dios nos anima sí, a compartir nuestra fe y defender nuestra fe, pero con esperanza, con humildad, con paciencia y respeto, no con arrogancia o imposición. Em, Nuestra actitud y tono, no solamente es lo que decimos, también importa la forma en que lo decimos, el tono de nuestras palabras. Eh, Hasta tu lenguaje corporal comunica mucho, amigos. ¿Sí sabían eso? La gente va a sentir en vos que, esta conversación se hizo muy tensa, se hizo muy, digamos, vos tenés la razón y yo no. Y cuando, en vez de tener una conversación amena acerca de la fe. Sí, sí, amigos, sí va a haber momentos en que uno tiene que defender su fe, pero de manera fuerte. Eso sí, vemos eso a veces Jesús con los fariseos, o Pablo a veces con los fariseos, pero no estamos hablando de esta clase de conversación. Sí tiene que ver, pero em, aquí estamos más hablando de personas que están interesadas, personas que quieren que les expliquemos la esperanza que tenemos. ¿Ok? O sea, recuerden esa frase, listos para defenderse, pero con mansedumbre y respeto. Que lo veamos no como, yo tengo que ganar este argumento. No, es más, nuestras conversaciones con los que no conocen a Cristo todavía, más bien son oportunidades para explicarles la esperanza que tenemos. Wow, no, qué interesante pregunta. Miren, les puedo contar que yo tengo esperanza en Dios. Yo tengo esperanza
para la vida eterna, porque yo creo en Cristo, yo creo, o sea, dar de entender lo que usted trae en el corazón. Bien, Zuli creo que pide la palabra, después Amparo. Sí, con respecto a lo que usted decía, defender y defenderse. Lamentablemente, la mayoría de las personas somos aquellas personas que defienden su costumbre, sus normas, sus requisitos de la iglesia y no defienden la palabra de Dios. O sea, acá dice defender, defenderse. ¿Qué cosas nosotros defendemos? Si el verdadero cristiano defiende la palabra, lo que hizo Jesucristo en la cruz, lo que enseñó Jesucristo, lo que enseñó los apóstoles en la iglesia primitiva, pero en la actualidad mm, defienden más cuestiones religiosas, que en mi iglesia acá es mejor, que en mi iglesia o que no sé cuánto, ese aspecto como que no me cuadra a mí. Sí, Zuli, culpable soy yo. Yo me acuerdo de salí de un seminario y me pusieron de pastor y yo pasé los primeros años, yo siento, invitando a la iglesia, sí, pero también defendiendo mi iglesia y la teología y la doctrina de mi iglesia en vez de enfocarme en Cristo y en su palabra, defender la palabra de Dios, compartir la esperanza que tengo en Dios en vez de iglesia, iglesia, iglesia. Muy buena observación, Zuli. Creo que Zuli es una alumna también de la cultura actual que existe, la cultura religiosa a nuestro alrededor. Muy buena observación, Zuli. Amparo, le Sí, damos la Dios los palabra. bendiga a todos. Bueno, ¿sí me escucha, pastor? ¿Todo bien? Sí. Eh, pues me trae a la memoria, como le digo, vivencias. Yo hablo de vivencias de acuerdo a lo que nos están enseñando. Me trae a la memoria de que nosotros debemos de ser personas que no tengamos temor de la cultura que tengan las otras personas, la educación, niveles académicos, niveles sociales, pobreza extrema o riqueza extrema, no tengamos temor. Predicaba, como saben, yo predico en los parques también, predicaba en un parque, me acerqué a un señor que acababa de llegar de Estados Unidos a predicarle la palabra, un señor muy amable. En esas llegó un cristiano y él me hablaba de unas cosas y el cristiano se enojaba que porque no le hablaba de Dios. A mí hábleme con la palabra. Y entonces pues la vergüenza mía era muy grande porque un hombre intelectual más no conocedor de la palabra de Dios. Entonces cuando él vio mi desespero me decía, tranquila, lo que pasa es que él no sabe nada. Ya cuando lo logré llevar a la palabra de Dios, me invitó, me regaló un libro autografiado por él, era un pintor que exponía en el Louvre, no sé si lo pronuncié bien, y vendía cuadros en muchos dólares, una persona de reputación. Asimismo me ha permitido con psiquiatras, con personas profesionales, con médicos internistas, y Dios le da a uno la capacidad, porque Él nos enseñó a hablar a través de hacer lodo con su saliva, de sanar enfermos, Mm. de dar enseñanzas a través de la misma naturaleza. Entonces, siguiendo las enseñanzas del Señor en su palabra, Dios nos permite, sin tratar a las personas mal, sin llegar con despectivamente o de pronto burlarnos de él, como dice usted en los gestos, una cosa u otra, podemos dañar a la persona que Dios tiene destinada para salvación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Hablo de mis vivencias, Ujú. perdóneme, pastor, de acuerdo a su enseñanza. No, sí, es un muy buen ejemplo de lo que estamos hablando, Amparo. Y no solo, como nos indica Amparo, no solamente es lo que decimos, sí importa el contenido de nuestra conversación, pero también importa mucho la forma de hablar y hasta el ritmo de hablar con paciencia, de primero interesarse por la persona. Y porque muchas veces, si no
nos interesa la persona, solamente es de, yo tengo lo que quiero decir y lo voy a decir directo, boom, es chocante, a nadie no es bien recibido, más bien como dicen Amparo y como dice Colosenses 4 aquí, compórtense sabiamente con los no creyentes, aprovechen bien el tiempo, o sea, sí es una oportunidad, pero no se apuren, procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto para que den a cada uno la respuesta debida. Seamos sinceros, a veces para ganar la oportunidad de hablar de Cristo tenemos que caerle bien a una persona. Y no digo caerle bien así de como para manipular, digo simplemente lo que dice aquí, de tener una conversación agradable y de buen gusto. Y a veces la persona responde bien y dice, ¿y usted? ¿Y qué? Y a lo mejor se forma una amistad y más adelante es cuando ya podemos evangelizar y compartir la palabra, invitar. Bien, gracias Amparo por su observación. Jason Armando, veo su mano. Profe, bueno, quería hacer un pequeño aporte. Sí me gustaría que todos los que están acá con ese tema usted mencionó sobre el tema ahorita que alargaron mucho el tiempo de teología, que es con el tema de 5, de 10 años. Y obviamente la Biblia enseña de que Dios quiere servidores y sacerdotes de ya para allá. Hechos 19, del 1 al 20. El apóstol Pablo fue a una escuela a predicar durante 2 años. ¿Quién es Pablo? Un servidor de Jesucristo, un discípulo de Jesucristo. Era ese gran maestro, era ese gran profesor. Y en esa escuela, Pablo fue a enseñar a que sean sacerdotes, pastores, exorcistas. Entonces, esto que nosotros estamos haciendo acá es una pequeña escuela, es una pequeña universidad. No hay necesidad de 10 años. No, 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 no. Hay un tiempo estipulado y está en la Biblia. Lo que nosotros estamos hablando ahorita, los fariseos comenzaron prácticamente a voltear todo con qué? Con esta sintonía. El te vi venir por la plata. Las universidades cobrando demasiada plata por una materia. Ahora teología, eso se volvió prácticamente un negocio. Entonces, no hay necesidad de... Y sí me gustaría que tuvieran el tiempito de que se lean el pasaje bíblico, el libro de los Hechos, y nos enseña cómo nosotros tenemos que dirigirnos a los demás. Gracias, profe, muy amable. Sí, gracias, Jason. Sí, nos recomienda Jason el Hechos capítulo 19. Y sí, como dice Jason, no estamos en contra de la preparación, ni corta ni larga. Está bien, una preparación pero el problema es cuando decimos, no puedo hacer nada hasta terminar. No, no. Y sí, por eso, amigos, por lo mismo que describe Jason, aquí en Academia de Cristo todo se ofrece de manera gratuita. Si alguien les pide plata o algo, no, repórtenlo ya a los profesores porque alguien nos está defraudando. Nunca les vamos a cobrar ni $1, ni $1, ni nada. Pero ¿por qué? ¿Y cómo? Pues porque no queremos ponerles obstáculos de que, no tengo para pagar esto, y tampoco no queremos que la gente piense, este Academia de Cristo de negocio, nada más nos quieren sacar plata. Y por eso hay creyentes en varios países que apoyan a Academia de Cristo de manera económica para que esto se pueda ofrecer gratuito, para que sepan, sí, alguien ayuda en pagar esto, pero ustedes no tienen que pagar, me explico. Pero ellos lo hacen de buena voluntad con sus ofrendas, diciendo, queremos que la palabra de Dios les llegue a más personas y que se ofrezca esto de manera gratuita. Así que, sí, para que sepan, si quieren saber más, les puedo mandar información de esto, de dónde viene y todo. Pero bueno, el punto para hoy es hablar con la gente, pero de manera agradable para ganar oportunidades de hablar de Cristo. Último punto para hoy, perdón, voy a ser breve, yo sé que ya pasamos de la hora, pero consideremos, amigos, la hospitalidad una forma de ganar una oportunidad para hablar con otros.
En donde vivo yo es mucho la cultura de mate. Bueno, para nosotros en Paraguay el mate es cuando está caliente y tereré es cuando está todo frío, cuando el agua está helada, fría para tiempo de calor. Em, Se comparte eso, o sea, literalmente se pasa, pero también la idea es compartir tu vida, hablar con los demás. Y queremos tener esa cultura como personas de, wow, yo estoy dispuesto a pasar, a compartir con la gente. Em, es interesante, yo llegué acá y para mí fue de, wow, no les molesta a nadie compartir saliva, gérmenes, no, tranquilo, nadie se enferma, todo bien. Pero vi que, wow, esto es más allá de compartir una bebida, esto es compartir la vida con los demás. Es que Jesús no solamente llegaba, predicaba y se iba, no, Jesús comía con ellos, pasaba tiempo con ellos, invertía de sí mismo en la gente. em, y eso es lo que queremos animarlos. Les podríamos dar muchas ocasiones, muchos ejemplos de que Jesús comía con la gente, utilizaba la mesa para crear un espacio de comunidad y diálogo con sus discípulos, con los pecadores, con los desconocidos. Jesús comió con pescadores, publicanos en sus casas, cenó con fariseos, o sea, no era de que, yo no hablo con los fariseos. No, sí, Jesús eh, cenaba con fariseos, con otro cobrador de impuestos, Saqueo, con amigos, María, Marta, Lázaro, con sus discípulos en la última cena, ¿verdad? Con sus discípulos después de su resurrección. Bueno, en muchas ocasiones Jesús compartía con la gente en la mesa y por eso, pues yo lo planteo a ustedes de, wow, comer con la gente es una buena oportunidad. A lo mejor para usted, y no todos tenemos este don, esta situación, pero tal vez usted, yo conozco a un hermano en Bolivia que él tiene esa onda en su casa de que todos son bienvenidos. Y cuando uno come allí en su casa, uno nunca sabe quién va a llegar. Tiene sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, pero también tiene hijos adoptados, personas que prácticamente fueron huérfanos, tiene amigos, vecinos, y nunca sabe uno quién va a llegar y quién va a comer. Y todos son bienvenidos. Ese es su don. A lo mejor para usted es otra cosa. A lo mejor eh, va a mostrar usted hospitalidad de otra forma. Pero en sí, la hospitalidad es amor al desconocido, al extranjero, al forastero, al huésped. Es el acto, como dice aquí, de dar bienvenida a quien está afuera, pero con fin de acercarlo. Y creando ese tipo de amor, y esto no es muy distinto que el hábito uno, haciendo el bien. eh, no podemos forzar a nadie a convertirse en discípulo de Jesús, pero porque la conversión solo lo hace Dios. Pero sí podemos crear un espacio de confianza. Alrededor de la mesa puede ser. eh, eh, Dándole un aventón a alguien, ayudándoles a trasladar de un lado a otro, puede ser. Pero el punto es tener un espacio donde las personas pueden tener esa confianza de conocer a Cristo a través de conversaciones naturales que muchas veces no toman lugar en la iglesia. Muy poco del ministerio de Jesús eh, toma lugar en la iglesia. Sí, sí, Jesús iba a la iglesia, claro que sí, iba a la sinagoga cada 8 días, pero lo que vemos es que muchos de los momentos más impactantes de su vida, de su ministerio, tomaban lugar fuera. Todos comemos y bebemos, cualquiera puede invitar a cualquiera a una comida. Así que yo les planteo simplemente para su consideración, piensa en cómo puedes hablar con las personas y crear un espacio de confianza. ¿Hay alguien en tu comunidad
alguien marginada, alguien a quien podrías invitar a compartir una comida o un té contigo. Y puede ser que la gente te mire y dice, ¿qué estás comiendo con aquellas personas? ¿Por qué estás compartiendo cafecito, un té, un mate con aquellas personas? Puede que tu invitación sea escandalosa para la gente, pero eh, ¿qué otros lugares pueden ser espacios para conversaciones naturales, genuinas? Eso es lo que quiero que consideren ustedes, ¿ok? Y yo sé que a veces nuestra reacción natural es, no, pero yo no estoy listo, no tengo la sabiduría, no tengo conocimiento, no estoy listo, yo no, alguien más. Pero recuerden las promesas de Dios, que Él te promete poder, Él te promete las palabras a decir, Él te promete tu espíritu, su Espíritu Santo. Él te está capacitando aquí en su palabra, en Academia Cristo, en su lectura personal de la Biblia. Recuerda a la mujer samaritana. Ella simplemente corrió al pueblo y les dijo a todos que fueran a conocer a Jesús. Nosotros podemos hacer lo mismo. Caminar con Jesús en su palabra, aprender de Él. O sea, nosotros creemos porque nos llenamos de la palabra y hablamos de lo que conocemos, ¿ok? Compartan lo que están leyendo en su Biblia, compartan lo que están aprendiendo en sus cursos, en su iglesia, en su estudio de la palabra. Amigos, hagan el bien, sí, tengan los ojos abiertos, sí, pero también no duden en hablar con la gente. Nos vemos, amigos, el próximo lunes. El próximo lunes ya también vamos a empezar el proyecto final. Lo vamos a hacer todos juntos. Una lectura grupal del Evangelio de Marcos. 16 capítulos, 16 días. Les voy a plantear como un tipo guión, bueno, como un borrador, y usted lo puede ir llenando. 16 días. Quiero que lean un capítulo cada día y ahí van a anotar un comentario. Pero no se preocupen, podemos empezar la próxima semana todos juntos. Cada día de la lectura voy a anunciar. Hoy nos toca la lección, perdón, hoy nos toca el capítulo 1 de Marcos. Listos, ok. Y luego ustedes van a confirmar en su hoja si lo leí y luego me van a poner un comentario. Eso va a ser en casa, lo van a hacer. Y al final, cuando usted termine, puede entregármelo todo, su tarea, ¿ok? Donde tomo sus apuntes de la lectura de Marcos 1 a 16, ¿sale? Así que va a tardar 16 días, pero no es muy difícil, digamos, es leer y compartir un comentario. ¿Por qué hacemos eso como la prueba final de este curso? Porque también queremos que formen hábitos y el último hábito es simplemente escuchar a Jesús. Porque la clave para seguir a Cristo es escuchar a Cristo todos los días. ¿Y cómo escuchamos a Cristo? Pues aquí. Entonces, si nos llenamos de la palabra, de ahí fluye lo demás. Eso es lo interesante. Escuchando de Cristo, el último hábito que vamos a hablar, eso nos llena el tanque espiritual para hablar con la gente, para tener los ojos abiertos, para hacer el bien. Bueno, nos quedan dos hábitos, hábito 4 y 5, que será el contenido de las últimas dos lecciones. Próximo lunes y miércoles nos vamos a reunir y así se acaba el curso y mientras vamos trabajando juntos el proyecto final. Este sí, para los que son nuevos aquí en la academia, em, nuestro interés es sobre todo su crecimiento espiritual, pero a la vez sí es una academia. Academia implica tareas, academia implica les pongo una calificación simplemente de, sí, se hizo o no, básicamente es la calificación. ¿Y cómo los califico? Eh, Sobre todo si hicieron la tarea, ¿ok? No estoy como para juzgarlos. Yo sé que unos llegan nuevos en la palabra, otros llegan ya pastores que tienen décadas en la palabra y en el ministerio.
Pero sí, entonces la forma de decir que se aprobó o no el curso es simplemente si usted me entrega su proyecto final. Bien, eso lo hablaremos próximo lunes. No tienen que hacer nada todavía. La tarea para el lunes será algo muy, muy típico. Video con una lectura bíblica. Eso se lo comparto en la noche después de la clase. Bien, amigos, terminamos con una oración. Bien, oremos. Señor Salvador nuestro, gracias por buscarnos. Nosotros éramos lo perdido, nosotros éramos los pecadores necesitados de arrepentimiento y veniste a buscarnos, veniste a amarnos, veniste a llamarnos a seguirte. Te damos gracias, Señor, porque no haces acepción de personas, sino que eh, llamas a los menos probables y nos pones en tu servicio, Señor. Lo consideramos un gran privilegio. Aquí nos relacionamos mucho con la vida de Mateo, porque vemos que llamas a las personas, no porque tienen un pasado sin mancha, no, llamas a las personas porque tú eres amor, porque tú eres un Salvador misericordioso, lleno de bondad y gracia. Gracias, Señor. Y ahora que nos muevas a hablar con la gente en amor, con mansedumbre, con paciencia, que siempre estemos listos para compartir nuestra esperanza con la gente, y defender la fe, defender la verdad, pero no de manera arrogante o fría o dura, sino con amor y de manera amena, que la gente vea en nosotros tu bondad. Y Señor, te pido que en este día nos des la oportunidad de hablar con alguien que no conozca a Cristo. En el nombre de Jesucristo te pido esto. Amén. Amén. Bendiciones, amigos. Amén. Dios lo Bendiciones, bendiga, hermano. Amén. pastor. Bendiciones a todos. Buenos días. Amén. Hasta luego.